En este vídeo aprenderás a cuantificar la capacidad de producir metano en un fango cuando el sustrato no es limitante. Existen varios métodos para la determinación de la materia orgánica, por vía aerobia y por vía anaerobia. En este ensayo, partimos de una cantidad de materia orgánica conocida y lo que pretendemos es determinar la velocidad a la que esta materia orgánica se transforma en metano, y esto es lo que se conoce como actividad metanogénica específica o SMA. Esto representa una medida muy útil cuando se pretende estimar la carga orgánica inicial durante un arranque, tener información sobre el desarrollo de la biomasa o identificar posibles inhibiciones o acumulación de sustrato orgánico. La degradación de la materia orgánica por vía anaerobia genera como producto final metano y dióxido de carbono, entre otros gases. En la degradación de esta materia orgánica intervienen bacterias anaerobias metanogénicas, y cuando hay sulfato en el agua residual influente, también actúan las bacterias sulfatorreductoras. Midiendo el metano producido por las bacterias y aplicando la ley de gases ideales, podemos estimar de forma indirecta la cantidad de materia orgánica de partida. Teniendo en cuenta que por cada mol de metano producido se requieren 64 gramos de oxígeno, por cada gramo de DQO a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, se generan 350 mililitros de metano. Para realizar este ensayo se añade una cantidad conocida de sustrato, acético normalmente, a una cantidad determinada de biomasa anaerobia. En este tipo de degradación, alrededor del 72% de metano es producido a partir de acetato, y la capacidad del fango para realizar esta transformación de acetato a metano es un factor clave del proceso de digestión anaerobia. Por eso, en un ensayo de SMA se evalúa la capacidad del fango anaerobio para convertir los ácidos grasos volátiles en metano. El ensayo parte de un inóculo de 1 o 2 gramos de sólido suspendido volátil por litro. A este se le añade un sustrato de ácido acético y un medio de cultivo que contiene los nutrientes necesarios para el desarrollo de los microorganismos. Además, hay que tener en cuenta que todos los ensayos necesitan un blanco que permita determinar la producción de metano que genera por sí solo el inóculo, puesto que son microorganismos que a su vez se degradan. Este metano procedente del inóculo recibe el nombre de producción endógena. El material necesario es pHímetro, pipetas, probetas de diferente volumen, botellas de incubación, tapones de goma para ayudar al sellado del sistema con agitación mecánica, sistema de medición volumétrico y baño termostático. Los reactivos necesarios son dihidrógeno fosfato de sodio, sulfato de magnesio heptahidratado, cloruro de calcio, cloruro férrico hexahidratado, cloruro de amonio pH 7. Con todos ellos se preparará una dilución madre de micronutrientes y macronutrientes, disoluciones para ajustar el pH y silicona. Para la realización de esta medida debes tener en cuenta diversos aspectos. Debes tener en cuenta que el inóculo proceda del digestor anaerobio cuya biomasa queremos evaluar, que la relación sustrato-inóculo sea 0,5 gramos de DQO por gramo de sólido suspendido volátil, que existan nutrientes suficientes para el óptimo funcionamiento de los microorganismos, asegurar la reproducibilidad de los resultados y por último la duración del ensayo, que no es prefijada, puede durar en torno a 2 o 3 días. El dispositivo registra la producción de metano con el tiempo, tanto de la muestra objeto de estudio como del blanco. Mediante cálculo numérico se determina el valor máximo de la pendiente que corresponde a la máxima producción de metano. Dicha pendiente entre los gramos de sólido suspendido volátil del fango corresponde a la SMA del mismo. El ensayo está basado en el método volumétrico. Para ello se necesita de un dispositivo que consta de 3 partes. Una unidad de incubación con botellas de 500 ml de capacidad, cerradas herméticamente, con agitación y en un baño termostático. Una unidad de absorción de CO2 con botellas de 100 ml llenas al 80% con sosa 4 molar para que solamente llegue el metano a la siguiente unidad, que es la unidad de medida del metano producido volumétricamente, registrado mediante un contador. Previo a la toma de muestra se debe comprobar que el pH de la muestra se encuentra dentro del intervalo 7-9, que es el adecuado para que se desarrollen los microorganismos. El primer paso es añadir el inóculo que contiene los microorganismos encargados de la degradación, que en este ejemplo es de un volumen de 220 mililitros.
Posteriormente se añade la cantidad prefijada de materia orgánica en forma de acetato. Dado que el oxígeno es un potencial inhibidor de los microorganismos anaerobios, tras hacer las conexiones se burbujea nitrógeno gas durante 1 minuto, con el fin de desplazar el oxígeno presente en el ensayo y lograr así una atmósfera anaeróbica. Una vez está todo el dispositivo en marcha, comienza el proceso. En este, a medida que pasan los días, se va generando metano, que es recogido y medido por el dispositivo. Cada vez que se genera un determinado volumen de metano, que depende de la precisión de la celda, se produce un pulso que queda registrado. Para obtener los resultados debe representar la evolución de la producción de metano con el tiempo, calcular la media y la desviación estándar de los triplicados, restar a la producción acumulada de metano la producción del blanco, calcular la pendiente de la curva de producción acumulada, cuyas unidades son mililitros de metano por día, y por último dividir este valor por los gramos de sólidos suspendidos volátiles para obtener mililitros de metano por gramo de sólido y día. En este caso concreto se muestra la producción neta de metano en la muestra, es decir, aquella obtenida después de restar la producción del blanco. Nos interesa determinar la máxima velocidad de producción de metano. Para ello se puede ajustar una recta a la parte lineal de los datos de evolución de la producción neta de metano y determinar la pendiente de dicha recta. O bien hacer un ajuste más completo a todos los datos, como el que se muestra, por ejemplo, con la función de Gompers modificada. En este caso obtenemos el valor de la actividad metanogénica específica del fango, SMA, dividiendo el valor de la máxima velocidad de producción de metano, R máxima, que en este caso es de 250 mililitros de metano día, entre la cantidad de sólidos suspendidos volátiles, que en este caso es de 1,0395 gramos sólido suspendido volátil, que se obtendría multiplicando la concentración de sólidos suspendidos volátiles por el volumen del inóculo. En este caso concreto, el valor de SMA es de 240,5 mililitros de metano por gramos de sólidos y día. En este vídeo has aprendido a evaluar la capacidad de un fango anaerobio para convertir ácidos grasos volátiles en metano.